Bien, siguiente problema. Hallar la matriz H de parámetros híbridos del siguiente circuito, ¿no? Bien, acá lo primero, tal como habíamos comentado en los problemas anteriores, era ver, ¿no? Las agrupaciones, ¿no? De cuadripolos. Por ejemplo, aquí podemos ver un cuadripolo en T o en estrella, a la cual le denominaremos A. Y aquí podemos ver otro cuadripolo, ¿no? Esta resistencia de aquí. A partir de esto lo llamaremos B. A partir de ello podemos ver que aquí está B1B, acá estaría más o menos B2B, aquí sí, aquí está más o menos B1A y aquí está más o menos B2A. A partir de ello ya podemos establecer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay una suma de tensiones B1A, B1E, B1B. Por lo tanto, acá podremos decir que esto es B1. Acá está B2. Por acá viene I1. Y por acá entra I1 igual a esta en el otro sentido, ¿no? Por condición de integridad. Por acá entra I2 y hacia acá llega I2 por condición de integridad. Entonces, de acuerdo a esto, estamos viendo que acá hay dos tensiones que se pueden sumar, ¿no? Entonces, la entrada está conectando dos cuadripolos en serie. O en la entrada se está conectando dos cuadripolos en serie. Ahora, también podemos ver que están en serie porque podemos hacer una malla hacia acá. Podemos hacer una malla. Esa es otra forma de ver. Pero con la anterior también bastaba que esta tensión de acá, que es la tensión de entrada a este cuadripolo A, y esta tensión de acá, que es la tensión de entrada a este cuadripolo B, estas tensiones de entrada están en serie porque se pueden sumar y el resultado va a ser B1. Ahora, con respecto a la salida, ¿no? Aquí vemos que debido a esta conexión de acá, B2 es lo mismo que B2A y B2 es lo mismo que B2B. Entonces B2A con B2 está en paralelo, B2B con B2 también están en paralelo. Habíamos visto que también podíamos notar que era paralelo porque si viene B2 acá, si entra I2 acá, se divide, ¿no? Entonces, si la corriente se divide, ¿no? A través de este nodo se va para este cuadripolo A y este cuadripolo B, también podríamos decir que está en paralelo. En este caso, salida en paralelo. Pero nos podemos quedar con que B2A es la misma tensión que hay acá y es la misma tensión que hay acá. Por lo tanto, estos están en paralelo. La salida está en paralelo. Entonces, solución, tipo de conexión, entrada en serie, salida en paralelo. Bien, eso era lo que habíamos visto aquí. En nuestra teoría básica, conexión, entrada en serie, salida en paralelo. Serie, ¿no? Esta tensión de entrada del cuadripolo A más la tensión está en serie con la tensión de entrada del cuadripolo B, ¿no? Comentario similar aquí, ¿no? El B2A, la tensión de salida del cuadripolo A, está en paralelo con la tensión 2 y esto está en paralelo con la tensión de salida del cuadripolo B. Entonces, la mejor forma de poder caracterizar todo este cuadripolo de acá, o sea, viendo esta conexión de cuadripolos, entrada en serie, salida en paralelo, viendo todo esto como un solo cuadripolo, lo podríamos caracterizar de la mejor forma usando los
parámetros H, ¿no? Donde HA, la matriz HA corresponde a los parámetros híbridos del cuadripolo A, y la matriz HB corresponde a los parámetros híbridos del cuadripolo B, para al final sumar término a término. Bien, eso es lo que vamos a aplicar aquí. Entonces, ya que hemos reconocido qué tipo de cuadripolos son o de qué está formado todo este circuito, entonces entramos con la parte del cuadripolo A, que es esta de acá, 2, 3, aquí 5, y aquí más menos B1A más menos B2A, por acá y 2A, por acá y 1A. Bien, entonces ya comenzamos a trabajar con esto. Aquí. Bien. H11A será igual a B1A sobre I1A cuando B2A o el puerto de salida esté en cortocircuito. Entonces el circuito va a quedar así. Acá está I1A, acá está más menos B1A, y acá viene 2, 5, 3 y la salida en cortocircuito, el puerto de salida en cortocircuito, ¿no? Más menos B2A igual a 0. Así como está, este par de resistencias está en paralelo, 5 en paralelo con 3, sería 15 octavos ohm, y la resultante estaría en serie con 2. Entonces tendríamos 2 más 15 octavos, 31 octavos. Bien, el circuito quedará de esta manera. Y 1A, aquí está B1A, 31 octavos. Entonces la tensión acá será resistencia por corriente. B1A será 31 octavos por I1A. Entonces yo quiero B1A entre I1A, B1A entre I1A, con la condición que B2A igual a 0. Será entonces 31 octavos, voltaje entre corriente ohmios, y esto es H11A. Bien, vamos con el segundo, H21A, que es cuando I2A y 1A en la condición B2A igual a 0. Entonces, queda casi el mismo circuito. Inyectamos la fuente de corriente I1A, acá 2, acá 5, acá 3, acá en cortocircuito, más menos B2A igual a 0. Y acá estará I2A. Hay que notar que esta corriente de acá entra al nodo y se divide entre esta y esta resistencia. Entonces podemos calcular I2A mediante un divisor de corriente, ¿no? Entonces, por divisor de corriente, como esta corriente entra al nodo, ¿no? Entonces se va a dividir entre esta corriente y esta corriente. Ambas van a salir del nodo, y esta que está saliendo del nodo está en contra de la dirección de corriente que se está asignando acá. Entonces I2A va a ser negativo, menos
Vamos a trabajar ahora con las conductancias. Acá sería la conductancia por donde quiero la corriente, 1/3 más la suma de conductancias en paralelo. Acá esta conductancia está en paralelo con esta. Acá tengo 1/3 más 1/5 por la corriente que está entrando al nodo. No me importa la resistencia, dado que lo que me está importando es la corriente que entra al nodo. Sería I1A. Entonces, de ahí puedo calcular lo que quiero. I2A entre I1A. B2A igual a 0. Esto es igual a... acá me olvidé de sacar. Esto es igual a 5 octavos. Acá lo puedo poner. Menos 5 octavos amperio. Y esto es igual a H21A. Bien. Para la parte del cálculo de H12A, que es igual a B1A sobre B2A con la condición I1A igual a 0, hay que recordar que el cuadripolo que estamos analizando es resistivo. Y eso tiene como consecuencia que es un cuadripolo recíproco. Que trae como resultado final que H12A va a ser igual a menos H21A. Es decir, acá menos esto de acá. Será igual entonces a 5 octavos, pero no amperio, sino en este caso voltio. Bien, vamos ahora a calcular, acá no, aquí. Vamos ahora a calcular el H22A, que es igual a B2A y 2A y 1A igual a 0. De acuerdo al circuito, entonces tendremos esto, acá 2, acá 5, acá 3, acá la fuente de tensión más menos B2A, y por acá vendrá la corriente I2A. Y por aquí viene la condición I1A igual a 0. Por aquí no hay caída de tensión, entonces solo me importan estas dos resistencias. Si miro hacia allá tengo una resistencia en serie, o dos resistencias en serie, 3 más 5 igual a 8. Entonces el circuito me quedará así. Aquí 8, aquí más menos B2A y por aquí I2A. Entonces la tensión B2A va a ser igual a resistencia por corriente, 8 por I2A. Entonces la relación pedida aquí, I2A sobre B2A en la condición que I1A es igual a 0, será 1 octavo Siemens. Y esto es igual a H22A. Ya tengo entonces todos los parámetros que pueden caracterizar a la matriz HA, ¿no?, correspondiente al cuadripolo A. Entonces, por lo tanto, HA será igual a 31 octavos, que corresponde al H11A, 5 octavos, que corresponde al H12A, recíproco, menos 5 octavos, que corresponde al H21A, y la que acabamos de hallar aquí, 1 octavo, Z22A. Bien, con esto ya está caracterizado
este de aquí. Ahora nos falta este de aquí, que lo hemos llamado cuadripolo B. Entonces, el cuadripolo B está dado así. Esto está en azul. Entonces acá está más menos B1B más menos B2B. Por acá viene I2B y por acá viene I1B. Bien, dado esto, ya comenzamos entonces a caracterizarlo con los parámetros H. H11B es igual a B1B sobre I1B en la condición que B2B, puerto de salida, esté en corto. El circuito nos quedará así. Acá la fuente de corriente I1B, acá la caída de tensión B1B, aquí la resistencia de 6 y B2B igual a 0, lo que corresponde a un corto, más menos. Si esto está en corto, entonces esta resistencia ya no está más. Por lo tanto, voltaje B1B es igual a corriente por resistencia en este cable. La resistencia en este cable, asumiendo lo ideal, va a ser 0. 0, resistencia por corriente y 1B. Entonces lo que necesito B1B sobre I1B, B2B igual a 0, en esta condición va a ser igual a 0. 0 ohmios, y esto es H11B. Bien, continuando, vamos a ver el H21B, que es I2B sobre I1B en la condición B2B igual a 0. Es casi el mismo circuito. Acá está I1B, acá está 6, acá está el puerto de salida que B2, y la condición me manda que está en cortocircuito, más menos B2B igual a 0, y acá está el I2B. Dado que esta resistencia está en paralelo con un corto, la resistencia ya no está más, y vemos que I1B está en contraposición de I2B. Entonces I2B es igual a menos I1B. Por lo tanto, I2B sobre I1B en la condición B2B igual a 0, esto sería igual a menos 1 amperio amperio, y esto es H21B. Bien, ahora para hallar el H12B, esto es igual a B1B, B1B, sí, B1B sobre B2B en la condición que I1B es igual a 0. Bien, hay que recordar que el cuadripolo es resistivo. Cuadripolo resistivo. Por lo tanto, será un cuadripolo recíproco. Y eso trae como consecuencia que H12B es igual a menos
H21B. Y esto se H21B es menos 1, por menos 1, 1, pero no es amperio, amperio, sino es voltio, voltio. Listo. Por último, el H22B, inyectamos tensión y vemos qué pasa con la corriente en el mismo puerto de salida, con la condición que el puerto a la entrada esté abierto o I1B SA igual a 0. Tendremos el siguiente circuito. Aquí es 6. Acá está la fuente que inyectamos. Por acá está I2B. Por aquí viene la corriente I1B igual a 0. No, vamos a poner más acá porque puede confundir que este nodo esté igual a 0. Entonces vamos a cambiar acá. Acá va a ser, ahora mejor, sí, 1B igual a 0. Bien, por lo tanto, voltaje V2B será igual a resistencia por corriente. V2B es resistencia por corriente. Entonces de ahí ya tenemos para hallar esta relación de acá. I2B sobre V2B. En la condición 1B es igual a 0. Tendremos entonces que esto es un sexto Siemens y esto es H22B. Bien, con esto ya hemos caracterizado nuestro cuadripolo B. Perdón, está en función de los parámetros híbridos. Entonces cuadripolo B sería, habíamos hallado que era 0, después será 1, después menos 1. Entonces aquí es 0, aquí es 1, aquí es menos 1, aquí es un sexto. Vamos a borrar esto de acá. Bien. Ya tenemos entonces los cuadripolos que las matrices H que caracterizan a los cuadripolos A y la matriz H que caracteriza al cuadripolo B. Dada la teoría que está, de acuerdo al problema que estábamos viendo, entrada en serie, salida en paralelo, la mejor forma de caracterizar el cuadripolo total, ¿no?, que es la unión entre la conexión entre el cuadripolo A y el cuadripolo B, era mediante los parámetros H. Entonces sumamos las dos matrices, el que corresponde al cuadripolo A, HA, y el que corresponde al cuadripolo B, HB. Nos sumamos miembro a miembro. Entonces acá tendremos el H total, que será, acá estaba el H total, 31 octavos, 5 octavos, menos 5 octavos, 1 octavo. Entonces esto será igual a HA más HB, 31 octavos más 0. ¿Qué otra más vimos? 5 octavos más 1. Y como es resistivo, entonces es recíproco, menos 5 octavos menos 1. Y el otro es 1 octavo, el HA, más un sexto. Entonces si procedemos a sumar,
finalmente obtendremos 31 octavos, acá 13 octavos, recíproco menos 13 octavos, 7 sobre 24. Bien, esta matriz de acá es la matriz que caracteriza a todo el cuadripolo. El HA, la matriz HA solo caracteriza este cuadripolo de acá. La matriz HB solo caracteriza a este cuadripolo B. Entonces, la suma de las dos matrices, ¿no?, me va a dar una matriz total, y esta matriz total caracteriza a todo el cuadripolo, ¿no? Entrada en serie, salida en paralelo. Bien, eso sería todo este problema. Bien, siguiente problema: hallar la matriz G o de parámetros híbridos inversos, ¿no?, del siguiente circuito. Primero, como siempre estamos comentando, se trata de agrupar las resistencias para formar un cuadripolo más o menos conocido. Por ejemplo, acá tenemos un cuadripolo, lo cual lo llamaremos A, ¿no?, que es un circuito, un cuadripolo tipo delta, tipo pi. Y acá vamos a observar estas tres resistencias forman un cuadripolo tipo T o estrella, de tal forma que aquí será más menos B, lo llamaremos cuadripolo B. Entonces aquí será B2B y aquí será más menos B1B. Aquí tendremos más menos B2A y aquí será más menos B1A. Aquí estará, por ejemplo, más menos B2 y acá estará más menos B1. Entonces ya podemos obtener qué tipo de conexión es. Por ejemplo, la entrada, vemos que la tensión de entrada general a todo este cuadripolo es: la entrada es igual a la entrada del cuadripolo A y es igual a la entrada del cuadripolo B. Por lo tanto, la entrada es en paralelo. La conexión de entrada es en paralelo. O también lo podemos ver así, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, por acá viene I1. Llegado a un nodo, si esta corriente se divide entre este punto, a partir del nodo, ¿no?, una porción de esta corriente I1 entra acá al cuadripolo A y otra porción entra al cuadripolo B, ¿no? Entonces, si la corriente se divide, también es en paralelo, ¿no? Entonces acá ya tenemos paralelo. Aquí observamos que estas dos tensiones, acá era I2 y por condición de integridad o principio de integridad, este era I2. Entonces hacia acá va I1. Bien, aquí vemos, por ejemplo, que la tensión de salida del cuadripolo A, del B2A, se suma a la tensión de salida del cuadripolo B, B2B. Estas dos tensiones se pueden sumar y eso será igual a B2. Si las tensiones se suman, habíamos dicho que era en serie. O también viéndolo así, ¿no?, que I2 era como si yo hiciera una malla alrededor del lazo de salida, ¿no?, del lazo de salida, ¿no? Hago una malla por acá, entonces sigo esta malla, ¿no?, y sigue la misma corriente, ¿no? Entonces, si sigue la misma corriente, va a ser en serie. Bien, aquí en la entrada lo mismo, era en paralelo porque la misma tensión entra al cuadripolo A y la misma tensión entra al cuadripolo B. Entonces, como la tensión es la misma, aquí es en paralelo, y aquí, si se podría decir también, ¿no?, que la corriente es la misma, entonces la salida está en serie. Pero basta con decir que la tensión de salida del cuadripolo A se suma a la tensión de salida del cuadripolo B,
o estas dos tensiones están en serie. Si están en serie es porque se pueden sumar. Otra forma que se me ocurre, por ejemplo, de visualizar si esto y esto está en serie, es como si tuviéramos, por ejemplo, a ver, ya acá, si tuviéramos, por ejemplo, para otra forma de visualizar, ¿no? Si tuviéramos dos resistencias en serie, R1, R2, y aquí viene una tensión más menos B. Debido a estas resistencias, aquí va a haber una caída de tensión, llamémosle B1, y aquí va a haber otra caída de tensión, llamémosle B2. B2 que corresponde a R2, B1 que corresponde a R1. Si nosotros sacamos la resultante, ¿no?, de estos dos elementos en serie, sería R1 más R2. Acá sigue estando B. Y para que esto sea B, ¿no?, como esto es B, mejor dicho, es porque acá B va a ser igual a B1 más B2. B1 más B2. O si lo vemos también de otra forma, por ejemplo, si tenemos aquí algo ya más general, R1, R2, R3, y acá está más menos B, acá está más menos B1, más menos B2, más menos B3. Entonces esto de aquí, estas tres resistencias están en serie. Y aquí nuevamente voy a poder sumar, así como sumo las resistencias, sumo las tensiones, ¿no? B1 más B2 más B3. Entonces B1 más B2 más B3 es igual a B. B1 más B2 es igual a B. He sumado tensiones, ¿no?, ya que estamos viendo que hay resistencias en serie a lo largo de esta rama, ¿no? Estoy sumando resistencias, estoy sumando tensiones, ¿no? Entonces sumo tensiones, sumo resistencias, sugiere que las conexiones están en serie. Igual que acá. Acá hay dos tensiones, ¿no? Estoy sumando tensiones. B2A más B2B me da igual a B2. Entonces sugiere que la salida de este puerto con esta otra salida estén conectados en serie, ¿no?, ya que estoy sumando tensiones. Y si queremos también ver lo mismo, por ejemplo, para la parte en paralelo, vamos a buscarle una analogía. Por ejemplo, aquí copiemos. Por acá viene I1. Por acá viene, supongamos, IX, y por acá viene IY. Esta corriente, llegado a este nodo, se divide en dos corrientes. Entonces, I1 va a ser la suma de dos corrientes. Por lo tanto, cuando tengo corrientes que se suman, sugiere conexión en paralelo. Por ejemplo, acá tengo esta corriente más la corriente que viene por acá más la corriente que viene por acá, se suman para dar I1. Por lo tanto, corrientes que se están sumando a través de este nodo, sugiere conexión en paralelo. O generalizando, esto puede estar saliendo, esto de repente entrando también, esto también saliendo, y X y W, supongamos, y acá I1. Entonces, a través del nodo A, I1 será igual a IX más IW menos I sub I. Corrientes que se suman algebraicamente a través de un nodo, para dar esta corriente total, sugiere conexión en paralelo. Una corriente viene por acá, otra corriente viene por acá, se suman para dar corriente I1, se suman a través de este nodo, sugiere una conexión en paralelo, como estamos acá, como hemos visto acá. Por lo tanto, ¿no?, si son tensiones que se suman, como acá ya lo hemos visto, si son tensiones que se están sumando, B1 más B2, B1 más B2 más B3, sugiere conexión en serie, ¿no?
Si es corrientes que se están sumando a través de un nodo, a través de este nodo, estas dos corrientes se suman para dar esta corriente, estas dos corrientes se suman para dar esta corriente, ¿no? Sugiere conexión en paralelo. Esa sería otra manera de ver. Bien, y esto corresponde a lo que habíamos visto de acuerdo a nuestra teoría básica, ¿no? Conexión entrada en paralelo, salida en serie, ¿no? Entonces vamos poniendo acá como solución conexión paralelo serie. Entonces, habiendo analizado esto en la parte de teoría básica, nos habíamos dado cuenta que los parámetros más indicados para poder caracterizar a todo este cuadripolo, viéndolo como cómo está formado de un cuadripolo acá y otro cuadripolo acá. Entonces, todo este cuadripolo lo podemos caracterizar con los parámetros G o híbridos inversos, ¿no? Donde G sub A son los parámetros híbridos inversos del cuadripolo A y la matriz GB son los parámetros híbridos inversos que caracterizan al cuadripolo B, ¿no? Y al final sumamos término a término. Bien, dicho esto, ya podemos comenzar, dado que ya hemos identificado de qué y de qué está formado todo este cuadripolo. Entonces vamos con la red A, el cuadripolo A, que es este de acá, 2, 1, 3. Acá está más menos 2A, por acá viene I2A, acá está más menos B1A, por acá viene I1A. Bien, entonces ya nos ocupamos de todo esto. Para ello tomamos, vamos acá, ahora sí, G11A es igual a I1A sobre B1A en la condición I2A igual a 0. En la condición de circuito abierto en el puerto de salida. Entonces nos quedará, inyectamos una fuente de tensión B1A. Acá va a estar 2. Acá va a estar 1. Aquí va a estar 3. Y aquí va a estar I2A igual a 0. Bien, aquí va a estar I1A. Necesitamos entonces la relación entre estas dos variables. Como no viene corriente por acá, esta y esta resistencia están en serie. Y esta resistencia resultante está en paralelo con 2. 2 en paralelo con 4 es igual a 8 sextos, 4 tercios. Por lo tanto, el circuito quedará formado de la siguiente manera. Entonces, la tensión aquí será resistencia por corriente. B1A es resistencia por corriente y 1A. Y de acá ya podemos sacar la relación pedida, ¿no? Entonces, I1A sobre B1A con la condición de que I2A es igual a 0. Esto es 3/4 Siemens, que da lo mismo, o mejor dicho, que es G11A. Bien, vayamos por el segundo, G21A, B1A, y arriba era a ver, vamos a revisar acá.
Me parece que era B2A. Sí, B2A. B2A. Y con la condición, con esta misma condición, si I2A es igual a 0, entonces con esto vamos a tener casi el mismo circuito, solo que nos vamos a ocupar de hallar aquí la tensión. Bien, nos quedaría algo así. Vamos acá. Más menos B1A. Aquí está 2. Aquí está 1. Aquí está 3. La condición está acá. Y 2A igual a 0. Y acá tenemos B2A. Entonces se nos está pidiendo la relación de B1A y B2A. Hay que observar que, dado que esta tensión está en paralelo con la resistencia, nosotros podríamos colocarlo acá. Es lo mismo, porque la caída de tensión en esta resistencia es B1A. Entonces B2A lo podemos sacar por divisor de tensión. Entonces B2A será igual a la resistencia donde se quiere la tensión, que es 3, sobre la suma de resistencias en serie 1 más 3 por B1A. Entonces de acá podemos sacar la relación pedida, ¿no? B2A, B1A sobre B1A en la condición de I2A igual a 0 será igual a 3/4 voltio, que esto es G21A. Bien, vamos ahora a hallar el, dijimos que era G21, vamos ahora a hallar el G12A, que es igual a I1A sobre I2A en la condición de B1A igual a 0. Bien, hay que observar que este cuadripolo A es resistivo. Entonces es un cuadripolo resistivo. Por lo tanto, es un cuadripolo recíproco, que trae como consecuencia que G12A sea igual a menos G21A. Y esto será igual a menos 3/4, pero ya no será voltio, sino tal como aquí dice, y en función de las corrientes, amperio. Bien, por último, G22A, inyectamos una fuente de corriente I2A en el puerto de salida y vemos qué pasa con la tensión en ese mismo puerto, con la condición que el puerto de entrada sea igual a 0. El circuito quedará, se supone que este es el circuito 2, 1, 3. Acá se le inyecta I2A y acá estaría la tensión B2A. Bien, y la condición es que esta tensión de acá a la entrada B1A sea igual a 0, es decir, esté en corto, más menos B1A igual a 0. Bien, esto en corto, esta resistencia no hay, nos quedaría 1 en paralelo con 3, ya que este es el mismo punto de acá. 1 en paralelo con 3,
sería 3/4. Entonces el circuito nos queda así: 3/4. Acá está más menos B2A y 2A. Entonces la tensión B2A es igual a resistencia por corriente 3/4 por I2A. Entonces la relación pedida la sacamos de acá: B2A sobre I2A en la condición del puerto de entrada en cortocircuito es 3/4 ohmio, que es igual al G22A. Entonces, con todo esto ya hemos caracterizado y puesto en matriz a la red o al cuadripolo A. G11A, tuvimos que era G11A 3/4, G12A menos 3/4, y por reciprocidad, bueno, acá en los G serían 3/4. No, acá creo que hay un error. Parece no. No hay ningún error. Ya, acá sería, está bien, 3/4. El 2,1 era 3/4 aquí. Este es el G21A 3/4, no, recíprocos pero multiplicado por un negativo, ¿no? Y el 22A G22A sería 3/4. Bien, con esto hemos caracterizado con parámetros híbridos inversos al polinomio, al cuadripolo A. Ahora vamos con el cuadripolo B, aunque es un circuito P. Ya. Vamos a ver. El cuadripolo B es así. Aquí es 2, 3, 2, 5, 3. 2, 5, 3. Está con azul. Entonces esto es más menos B1B más menos B2B. Por acá viene la corriente I2B y por acá viene la corriente I1B. Bien, con esto procedemos entonces a la caracterización. G11B y 1B B1B en la condición I2B igual a 0, circuito abierto a la salida. Nos quedará un circuito así: acá más menos B1B 2, por acá I1B 5, aquí 3, aquí I2B igual a 0, la condición, ¿no? Entonces vemos que como no pasa corriente, esta resistencia no impacta en esta red, ¿no? en esta parte de acá del circuito. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a este par de resistencias en serie por la corriente. Entonces B1B es igual a estas dos resistencias en serie, 2 más 5 por I1B. Como se quiere I1B entre B1B ya lo tenemos,
I1B entre B1B en la condición I2B es igual a 0, será igual a 1/5 Siemens, y esto es G11B. Bien, continuando, una hoja, esto es 6, 7, 3, 7. Nos toca hallar G21B, sí, B1B, B2B y 2B igual a 0. Más o menos es el mismo circuito de acá. Acá le inyectamos la fuente de tensión más menos B1B. Acá va a estar la resistencia de 2. Acá va a estar, vamos a ponerlo por acá, la resistencia de 5. Está bien acá. Bueno, acá va a estar la resistencia de 3 y por acá viene la corriente I2B, la condición que es igual a 0. Se nos pide, se busca B2B. Correcto. Bien. Primero hay que notar lo siguiente, que como por acá entra una corriente I2B igual a 0, entonces la caída de tensión acá en esta resistencia es 0. Entonces, en realidad, esta tensión está en esta resistencia, más o menos B2B. Bien, entonces por un simple divisor de tensión podemos hallar la relación entre B2B y B1B. Entonces, por divisor de tensión, B2B es igual a la resistencia donde quiero la tensión, que es 5, sobre la suma de resistencias que están en serie, 2 más 5, todo esto por la fuente de tensión B1B. Esto sería igual a 5, ¿es este? Sí. 5. Sí, sí, es 5. 5 séptimos. 5, sí, 5, ya. 5 séptimos B1B. Bien, ahora. Bien. Entonces necesitamos B2B entre B1B. B2B entre B1B en la condición que I2B es igual a 0. Será entonces 5 séptimos voltio, que es igual a G21B. Ahora, G12B, ¿cuál era la? Ya, G12B esto es igual a I2B y arriba I1B en la condición de B1B igual a 0. Hay que recordar nuevamente que este es un cuadripolo recíproco, perdón, es un cuadripolo resistivo. El cuadripolo B es un cuadripolo resistivo, por lo tanto, NB es resistivo. Por lo tanto, cuadripolo recíproco.
Eso trae como consecuencia que G12B es igual a menos G21B. Vale decir, G21 es esta de acá. G21 es esta de acá, 5 séptimos. Entonces esto será menos 5 séptimos. Solo que no será voltio voltio, sino amperio amperio. Bien, y por último, G22B, que será I2B, B2B, en la condición que P1B sea 0 o esté en cortocircuito. Por lo tanto, el circuito quedará, a ver, esto es 2, 3, por aquí 5, acá va a estar el puerto de salida donde se le inyecta la fuente de corriente I2B, y acá va a estar más o menos B2B. Y la condición es que B1B sea igual a 0, o dicho de otra forma, esto está en corto. Bien, entonces este corto hace que esta y esta resistencia estén en paralelo, 5 en paralelo con 2, que sería 10 séptimos, creo. Sí, 10 séptimos. Y vamos a redibujarlo por acá. El circuito nos estaría quedando así: 10 séptimos, 3 más menos P2B, y aquí la fuente de corriente I2B. Entonces, del circuito finalmente B2B será igual a este par de resistencias en serie, 3 más 10 séptimos por I2B, más 3, 7 por 3, 31 séptimos I2B. Entonces obtenemos esta relación de acá, P2B I2B, en la condición que B1B sea igual a 0. Entonces esto es 31 séptimos ohmios, y esto es G22B. Con esto dicho, hemos terminado de caracterizar el cuadripolo B. Entonces GB, que corresponde a los parámetros híbridos inversos del cuadripolo B, tendremos G11, que está por acá, G11B, que es un quinto, G12, que es menos 5 séptimos, G21, bueno, por reciprocidad, acá sería por menos 5 séptimos, y el G22B 31 séptimos. Bien, entonces el G total va a ser igual a, de acuerdo a nuestra teoría, será sumar la matriz GA, que corresponde a los parámetros híbridos inversos del cuadripolo A, más la matriz GB, que corresponde a los parámetros híbridos inversos del cuadripolo B, ¿no? Y sumar término a término, como acá lo muestra. GB correspondiente al cuadripolo B, GA correspondiente al cuadripolo A. Entonces será
GA más GB. GA la teníamos de acá. Por ejemplo, G11A es 3/4 más G11B, que sería 1/5, G12A, que sería menos 3/4, más G12B, que sería menos 5/7, y el recíproco de este sería 3/4 más 5/7, dado que estamos en una matriz G. Y por último, G22A 3/4 más lo que acabamos de hallar hace un momento, G22B 31/7. Bien, entonces tendremos que la matriz resultante será, a ver, 3/4 más 1/5, 19/20. Acá menos 5/7 menos 41/28. Acá será 41/28 por ser un cuadripolo recíproco. Aquí (145/28). Listo. Entonces, esto que acabamos de obtener, ¿no?, son los parámetros híbridos inversos totales de todo el circuito, ¿no?, que fue dividido en este circuito, en este cuadripolo A y en este cuadripolo B. Se obtuvo entonces los parámetros G del cuadripolo A, que era GA, y se obtuvo también los parámetros híbridos inversos del cuadripolo B o GB. Se sumaron término a término y se obtuvo todo esto que caracteriza a todo el circuito. Bien, dicho esto, entonces terminamos